Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Bienvenidos mis amados hermanos y amigos, hermanos consiervos, pastores Pacto Eterno y pastores amigos del ministerio, bienvenidos. Recuerden, somos Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno. Mi nombre es Carlos López y le sirvo al Señor desde aquí de Denver, Colorado, la tierra de Dios. Y estamos con un grupo de consiervos. Damos la bienvenida también a las ovejas. Gracias a Dios por la voluntad del Señor de tenernos juntos y poder platicar asuntos importantes de la palabra del Señor. Creo con todo mi corazón, hermano, que Dios nos está abundando el trabajo. Ya tenemos Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno en Pakistán, y también el hermano David Arango me mandó saludos que enviaron a Guatemala y a todos los pastores Pacto Eterno desde Cuba, desde La Habana, Cuba. Y también hay un proyecto de abrir una obra en Guinea Ecuatorial, perdón. Y damos gracias a Dios porque hasta por ahí está llegando las pláticas que tenemos. Aleluya. Por eso no nos debemos de presentar simples, hermano, sino con una buena postura, con una buena proyección, porque el Señor está usando nuestras pláticas para llegar a otros continentes, y damos gracias a Dios, porque ya estamos en el continente de Asia, del Medio Oriente, y estamos también ya proyectándonos para entrar en África, y damos gracias a Dios. Ya estamos en el Caribe, ya estamos en Honduras, en El Salvador, en Guatemala y en México y aquí en Estados Unidos. Gracias al Señor por todo lo que la palabra del Señor está corriendo y está siendo glorificada. No pretendemos, hermano, les anunciamos a los hermanos teólogos, a los hermanos escatólogos, a los hermanos que se han preparado en otras ciencias bíblicas, que en Pacto Eterno no pretendemos saber un poquito, solo que cada miércoles nos reunimos para platicar. Este grupo de pastores que usted mira aquí en su tablero por YouTube, y nos reunimos para platicar temas importantes que nos van ayudando a cómo desarrollar el trabajo. Yo creo con todo mi corazón, hermano, sin menosprecio a lo académico, sin menosprecio a la preparación que debe de haber en las ciencias bíblicas. Yo creo con todo mi corazón que el hombre que fue llamado desde antes de la fundación del mundo, Dios va a hacer algo, hermano, de verdad. A mí me llama mucho la atención que la obra del Señor, la predicación de este evangelio, llegó hasta nuestros medios, pero no por un fariseo de fariseos, sino que el apóstol Pablo, que dijo que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, de la tribu de Benjamín, el Señor no lo mandó con esa preparación al mundo.
lo desenviolinó, decían antes, o decíamos antes, lo, lo descapacitó, o sea, le quitó la capacitación que le había dado Gamaliel, eh, lo descapacitó de su preparación religiosa, lo reparó, lo restauró, lo hizo nacer de nuevo para mandarlo todo un cristiano. Así, todo un cristiano. Como uno que no tenía derecho a nacer. Con toda su preparación religiosa, el Señor se la quitó. Eh, es más, la raza de abolengo que tenía, porque imagínense hoy mucha gente, entonces les digo que lo que se requiere en esto, hermano, que estamos haciendo nosotros, en este trabajo que estamos haciendo nosotros, fue haber sido escogido, llamado, instituido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el Pablo que el Señor usó no es el Pablo que se preparó como fariseo. El Pablo que el Señor usó fue aquel que fue llamado, escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el hombre que Dios está usando en este tiempo, el que se para en el púlpito donde usted pastorea, ese hombre, mírese usted mismo, Dios lo llamó sin necesidad que se haya preparado en ciencias bíblicas. Como que a eso al final, oiga bien, a veces no deja de estorbar, hermano, porque como que levanta el ego, como que levanta el ego. Hoy mucho pastor no se junta con no tiene compañeros porque piensa tener algo, saber un poquito. Y eso en vez de servirle de bendición, le sirve de estorbo. No le estoy diciendo que se ven aquí con nosotros, porque nosotros al que tenemos es a Cristo Jesús nada más. No tenemos teología, no tenemos escatología, no tenemos hermenéutica, no tenemos todas esas cosas, ¿verdad? Y me llamó la atención también, hermano, pues con eso no estoy diciendo que no hay que prepararnos, porque también los hispanos somos de poca lectura, no nos preparamos, llegamos improvisando, hermano, a los púlpitos, y eso tampoco, ese es el otro extremo, pues, Amén. ¿verdad? Pero nosotros fuimos llamados desde antes de la fundación del mundo, y el miércoles pasado nos quedamos, hermano, ¿cómo le dijera yo? Que no hablamos de lo que está en el cerebro, sino hablamos de la mente renovada, lo que hay en la mente que está siendo renovada por Cristo Jesús, porque nosotros comenzamos ya a tener la mente de Cristo. A nosotros no nos interesa la grandeza, a nosotros lo que nos interesa es la salvación. Yo veo, hermano, cómo, imagínese hasta el lenguaje. Veo mucho predicador peleándose unos con otros, a ver qué significa esto, a ver qué significa lo otro, y en los idiomas griego, hebreo, bueno, en otros idiomas, qué es lo que significa. Pero fíjese, hermano, que eso al final de cuentas no es ni siquiera por qué significan los nombres. Estábamos hablando, poniendo un ejemplo la vez pasada de Jabes. Y él, su nombre quiere decir dolor o dolor extremo, porque dice que su mamá lo tuvo con dolores, dice. Como que a sus hermanos no los tuvo con dolores, pero a este sí lo tuvo con dolores. Pero, hermano, un día él se dio cuenta que podía avanzar en el Señor y le pidió que lo bendijera. Le pidió que aunque su nombre era Dolores,
él podía vivir sin dolores, sin preocupaciones. Vivió ensanchadamente, le dijo, ensancha mi territorio, y dice que Dios se lo concedió. Entonces, hermano, aunque nosotros hayamos, como le dijera, mire, es que de mi congregación han salido pastores que solo tuvieron primero primaria. Es más, uno aprendió a leer en la nocturna, yo aprendí a leer en la Biblia, pero no por eso me he quedado atrasado. El Señor me ha bendecido un poquito y doy gracias a Dios por eso. Porque, hermano, yo creo que si te llamó Dios desde antes de la fundación del mundo, te va a respaldar. Amén. Entonces, yo quiero hacer este montaje, hermano, para que usted mire qué es lo que Dios tiene escondido, no en ese cuerpo, chaparrito, tostadito por el sol, que apenas sabe hablar, que no se sabe expresar. Mire lo que está escondido en su mente, no en su cerebro, en su mente, la mente de Cristo. ¿Qué cosas hay ahí que nosotros tenemos que descubrir? Dios tiene cosas grandes para nosotros. Pablo nunca llegó a pensar que toda la cosecha entre los gentiles iba a llegar hasta el fin del mundo. No estuvo ahí presente cuando el Señor les dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No lo oyó Pablo, pero en su mente restaurada sí estaba ya ahí esa palabra. Bueno, entonces hay muchas cosas, hermano, que Dios ha hecho y que ahorita permanecen invisibles. Tus pensamientos son invisibles para todos los que te miramos, pero para Dios Dios sí los mira. Amén. Entonces, yo le voy a invitar a que miremos, hermano, algunas cosas que fueron hechas desde la fundación del mundo y que nosotros desconocemos. Y una de las cosas hechas por Dios desde antes de la fundación del mundo es tu llamado, es tu persona, es tu familia. El Señor sabía con quién te ibas a casar. El Señor sabía quiénes iban a ser tus hijos. ¿Okay? Pero tu llamado, el Señor lo preparó desde antes de la fundación del mundo. Bueno, entonces vamos a abrir el capítulo número 17 del libro de Números. Vamos a mirar, hermano, aquí donde florece la vara de Aarón. Números, capítulo número 17, verso 1. Dice la bendita palabra del Señor. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Bueno, puede ser que los pastores Pacto Eterno no tengamos ni siquiera una buena presentación de la transmisión por YouTube. No salimos encorbatados, no salimos con toga, no salimos con cuello eclesiástico, no, así sencillos como somos. Aleluya.
Pero eso no quiere decir que va a estar con su playerita de hace 20 años tampoco. Entonces, miremos, hermano, que había un pleito en Israel en el tiempo de Natán, Abirán y Coré, y murmuraban mucho de... Es más, el mismo Aarón un día también murmuró contra su hermano Moisés y decían con su hermana, porque eran los hermanos mayores de Moisés, decían, es que no solo por boca de Moisés habla Jehová. Imagínense, y Miriam era profetisa y era mayor que Moisés. Y siempre va a haber gente poniendo en duda tu llamamiento. Pero recuerda, tu llamamiento no fue cuando naciste. Tu llamamiento es desde antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, viene el Señor y dice, yo voy a acabar con este pleito. Voy a hacer algo para que dejen de estar murmurando de Aarón. Y le dijo a Moisés, júntame al pueblo y llévalos al tabernáculo y que lleven sus varas los príncipes de las casas paternas, o sea, los príncipes de cada tribu de Israel, y llevaron 12 varas. Y el Señor le dijo, escribirás el nombre de Leví en la vara de Aarón. Oiga bien, ni siquiera el nombre de Aarón, sino el nombre del padre de la tribu, o sea, de Leví, el tercer hijo de Jacob. Bueno, entonces, ya mirando esa perspectiva, vamos a mirar, hermano, que llevaron las varas y usted sabe lo que sucedió al día siguiente. La vara de Aarón había reverdecido. A veces le damos diferentes significados a lo de la vara, o pueden salir diferentes temas de lo de la vara que floreció, reverdeció. Se puede sacar un tema de volver a la vida, se puede sacar un tema de resurrección, se puede sacar un tema de la autoridad eclesiástica, se puede tomar un tema de el verdadero llamamiento, muchas cosas. Pero aquí, en este pasaje o en esta plática que estamos teniendo, esa vara terminó adentro del arca del pacto. Ahí la escondieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosas hay escondidas, hermano, para el pueblo? Porque nunca más volvieron a ver la vara de Aarón. Nunca más. No era la vara de Moisés, era la vara de Aarón, la que floreció y la tuvieron que depositar en el arca del pacto. En el arca del pacto también escondieron una copa de maná. Y dice, al que venciere, en las iglesias del Asia Menor, dijeron, yo le daré de comer del maná escondido. O sea, allí el arca del pacto representa también tu mente. ¿Ok? Representa tu mente. Existe, pero el pueblo no la ve. Tu llamamiento existe, pero el pueblo no te lo ve. Tus pensamientos para hacer la obra del Señor existen, pero el pueblo no te lo ve. Si el pueblo no te ve tus proyectos, cuánto más nuestros enemigos. Por eso nosotros no podemos venir alardeando aquí a esta transmisión pretendiendo tener algo. No, hermano, solamente que nos gusta reunirnos y nos gusta platicar con los pastores, pacto eterno. Y cada día el Señor va añadiendo a más pastores que nos llaman. No tenemos que llamarlos nosotros, ellos nos están llamando, ellos nos están saludando. Nunca nos imaginamos que íbamos a poder saludar y poder compartir. Entonces, ya mirando que el arca del pacto y nuestra mente esconden algunas cosas,
o tienen algunas cosas, pero hermano, súper elevadas, porque en el arca del pacto también pusieron las tablas de la ley. Oiga bien, esos frutos que dio la vara de Aarón, ¿será que un día se secaron? No. No. ¿Será que un día se acabaron? No. Ok, en tu mente hay un árbol, en tu mente hay una vara que da frutos. Ok, en tu mente está la palabra. A veces los hermanos quieren que uno les dé, como le dijera, temas estrambóticos, súper elevados, con profundidad. Pero a veces, hermano, yo conocí un pastor, no pastor, sino apóstol, que decía, tengan cuidado cuando les pidan temas profundos, porque en las profundidades se han ahogado muchos, decía. Entonces él le daba una matiz del mar, pues, ¿verdad? O de un río. Entonces también hay gente que no está preparada para oír profundidades. Tuve una iglesia que salió, una congregación que salió de aquí, de la congregación de Denver, y la pastoreó un hermano que él pensaba que tenía con queso las tortillas y les hablaba mucho de profundidades. ¿Sabe qué hacía el pueblo? Se dormía. Otros se salían y otros ya no volvían. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado, hermano, con lucir nuestro conocimiento desde los púlpitos. A veces es mejor un tema sencillo que hablarle de profundidades a alguien que ni siquiera pasó por la escuela. Yo estuve en una iglesia en San Vicente Pacaya, mi segunda congregación que el Señor me permitió abrir en Guatemala, y yo le tuve que enseñar a los hermanos a leer. ¿Y cómo les iba a hablar de profundidades? ¿Cómo me iba a meter yo a darles temas con lenguaje griego, con lenguaje hebreo? Me hubiera quedado solo, no hubiera hecho nada. Nosotros tenemos que tener miramiento, tenemos que tener, hermano, como le dijera yo, el cuidado de no empachar a la gente también. Porque no solamente vamos a empachar a la gente, sino que nosotros también, al final de cuentas, al final de cuentas no vamos a saber qué es lo que estamos diciendo. Allá en el año 2000 había un predicador en Guatemala que hablaba del Y2K y ya había pasado, imagínense, y él todavía predicando de eso. Entonces, hasta que un día le dijeron, hermano apóstol, eso ya pasó, le dijeron. Imagínense. Y el mundo no se acabó. Entonces, ahora pongámonos a pensar un poquito, hermano, ¿qué hay en la mente de Dios para ti? ¿Qué hay en la mente de Dios? Si nosotros no sabemos lo que hay en nuestra mente, ¿qué habrá en la mente de Dios? Y en la mente de nosotros ya hay cosas, hermano, que tenemos que hacer. Que hay proyectos que uno dice, caramba, esto lo debía hacer antes. En esto debía aplicarme antes. Entonces, ¿qué pensamientos de Dios? Todos los pensamientos de Dios para nosotros son favorables. Pero ¿por qué no los hemos llegado a ver? Imagínense. Como, por ejemplo, imagínense, cuando Abraham estuvo en la tierra, el Señor le mostró, imagínense, le mostró la santa ciudad Jerusalén. No la Jerusalén de aquí, de la tierra, sino la que desciende del cielo, la que va a descender del cielo.
Imagínense que Abraham no sabía que Dios estaba haciendo una ciudad o que había hecho una ciudad para los hijos de él, para los hijos de Abraham, porque todos los que vamos a habitar en la santa ciudad Jerusalén, tenemos que ser hijos de Abraham, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual, porque le dijeron a Abraham, el Señor le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y la bendición que nosotros recibimos en Abraham es la salvación de nuestras almas. Aleluya. Lamentablemente, mucho creyente no comprende, no tiene la amplitud, hermano, la amplitud de lo que representa la salvación para nosotros. No sabemos dónde comenzó la salvación de nuestras almas. Por eso tengamos, hermano, mucho cuidado en estancarnos en nuestros pensamientos, porque, hermano, es vasto lo que Dios tiene para nosotros. Bueno, entonces, ya con eso quiero hacerle una pregunta. ¿Qué cosa fue lo que Dios hizo primero? Primero. ¿Qué fue lo que Dios hizo primero? Antes de la creación, ¿qué fue lo que hizo primero Dios? La primera cosa, vamos a decir, pues, su primer proyecto antes de la fundación del mundo. ¿Qué sería? Abro el comentario por si alguien quiere comentar algo. ¿Qué sería, pues? Dios le bendiga, Pastor Carlos. Robert Blanco. Amén, hermano Pastor Roberto de Pueblo Colorado. Amén, amén. Yo creo que sería pensar en cómo hacer al hombre, cómo hacer el mundo, cómo hacer el proyecto. No sé si... Pues sí, pero algo que se te ocurra. Bueno, en otras palabras, me estás respondiendo el plan. Sí, que él lo el es. plan de hacer al hombre. El plan, ajá. Bueno, alguien por ahí. También, Dios los bendiga, pastor, los cielos y la tierra. Bueno, está bien, hermano José, el pastor de Carolina del Norte. Aleluya. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere comentar qué haría primero Dios? Pastor Carlitos, Hermano Carlitos. lo que dice Efesios 1:4, Ajá. dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, nos escogió, o sea que antes de lo creado, lo que dice que según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos sin mancha delante de él en amor. Amén. Efesios 1:4. Que antes de hacer toda la creación, Nos escogió. lo primero que hizo fue escogernos, pues. Va, pues. Está bien. No, ustedes comenten. Hermano Juanito, Dios le bendiga. Hermano Carlos y a todos los hermanos, que Dios les bendiga. Definitivamente, Dios, estoy de acuerdo con el hermano Roland, que lo primero que él hizo fue escogernos como espíritus antes de hacer el mundo, ¿verdad? Ya estábamos escogidos y con un plan precioso, ¿verdad? Que ahora pues nosotros lo estamos viendo y disfrutando, ¿verdad? De alguna manera. Eso es todo lo que quería. Gloria a Dios. Bueno, ¿alguien más? Hasta el siervo. Quítele el... Bendito Dios. ¿Aló? ¿Alguien más quiere comentar? Pastor Carlitos, aquí les saluda Oscar de San Luis, Missouri, y saludos a todos los pastores que estamos en la plática. Estaba pensando que quizás también el Señor hizo
la gracia, la misericordia. Bueno, entonces con esos comentarios ya podemos abrirnos paso. ¿Será que primero hizo la creación el Señor? O es que me gustaría que leyéramos a Hebreos 10:5. Amén. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Será que el Señor hizo primero la creación, el plan de salvación, o le preparó cuerpo al Salvador? Al Salvador del mundo que hizo después. ¿Qué haría primero? ¿A los pecadores o al Salvador? Buenas noches, hermano Carlitos. Buenas noches, Pastor Francisco Bueno. Melgar desde Guatemala. Ajá. Amén. Lo que sucede es que no podía hacer después el plan, porque no fue que lo agarraran por sorpresa, ¿verdad? Ezequiel 28 nos habla de una creación celestial antes de esto. Amén. Entonces, hay algo más ahí todavía, hablando de otra creación celestial, de donde surgió también la potestad de la iniquidad, del pecado. Entonces traemos un trasfondo todavía antes de esto. Sí, y antes de esa creación celestial, obviamente ya estaba hecho este plan. Amén. Para las posteriores creaciones. Por eso dice que ya cuando entró al mundo, entonces ya él hace rato traía ese plan, ¿verdad? Amén. El plan es eterno, ¿verdad? El plan es eterno y por eso tenemos que mirarlo dentro de las cosas escondidas también desde antes de la fundación del mundo. Hay cosas escondidas para la mente, para el ser humano, para las criaturas, porque Luzbel no fue omnisciente. Luzbel no todo lo supo. La muerte también no todo lo sabe, ni todo lo supo. Los ángeles, los arcángeles, los querubinos, no todos lo saben. Porque ¿quién puede darle consejo a Dios? ¿Ven? Entonces, miremos las cosas que están escondidas de quiénes. En Mateo 13:35, miremos. Mateo 13:35. Gloria a Dios. Estaba notando, hermano, que ese cuerpo que le prepararon a Jesús seguramente fue antes de su creación humana, ¿verdad? Sí. Porque ya estaba preparado antes, mucho antes. Amén. Incluso ya había sido sacrificado, dice en otra parte, ¿verdad, hermano? Amén, sí. El Cordero de Dios que fue inmolado según Apocalipsis. Porque en Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. Sí, pero el verbo no fue criado. Pues, pero okay. El cuerpo sí. El cuerpo sí. El cuerpo sí. El verbo no, porque el verbo es divino. Amén. 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 Gloria a Dios. 11:50 de Lucas. Que me llamó la atención estas cosas, hermano. Dice, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo. Oiga bien,
desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Pero la fundación del mundo ya tenía millones de años. Ujú. ¿Ok? La fundación del mundo ya tenía ya millones de años antes de que muriera Abel. Miremoslo una vez más. Dice, para que se demandase de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado ¿desde qué? Desde Desde antes. la fundación del mundo. O sea que primero se derramó la sangre, ¿ok? Redentora, para que la sangre de los profetas también pudiera ser redimida. ¿Miran ahí la fundación del mundo? O sea que para Dios, ya esos profetas, ya sabía que a Abel lo iban a matar. Ya Ajá. sabía que a Zacarías lo iban a matar. Amén. Amén. Pero hay una sangre que se derrama desde la fundación del mundo, ¿verdad? ¿Qué sangre sería esa? La La sangre del sangre de Cordero. Cristo. La sangre de Cristo, ¿verdad? Amén. Sí. Entonces, ¿qué se haría primero? La creación. Pensémoslo nosotros, ¿verdad? ¿Qué se haría primero? La luna ya sabemos que en qué tiempo fue hecha, ¿verdad? De Génesis 1 para acá. Estamos hablando de Génesis 1 para atrás. ¿Okay? Entonces, el agua y la tierra, para hacer un cuerpo como el que le prepararon a Jesús, se necesitaba de tierra y se necesitaba agua. Ok. ¿Será que el Señor vino después de crear el agua a formar el cuerpo de Jesús? ¿O tenía un agua antes de el agua que conocemos? La tierra, porque para hacer un cuerpo se necesita tierra, ¿ok? Se necesita material, se necesita barro, Amén. lodo. ¿Será que vino de este lado de Génesis 1 para agarrar agua o ya tenía agua ya preparada exactamente para hacer el cuerpo de Jesús? O en otras palabras, pues, ¿qué hizo primero? ¿El cuerpo de Jesús o la creación? Tuvo que ser el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Sí, miren, no nos sintamos mal, solo demos nuestro comentario. Hermano, nosotros sabemos que no nos podemos burlar de un compañero. Estamos aquí para aprender todos y su comentario nos va a servir. Ujú. Amén. Sí. Hermano, fíjese que yo estaba viendo que cuando a Moisés le dicen que haga el tabernáculo conforme al diseño que él había visto. Entonces ya Amén. había un tabernáculo celestial y ya muchas cosas que en el cielo estaban se vinieron a replicar aquí en la tierra. Entonces, de lo mismo, digamos, el tabernáculo, o sea, el cuerpo de Jesús ya había sido sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Y Amén. aquí se vino no sé cómo podría decirlo, como que se vino a mostrar nuevamente lo que en el plan había estado, ¿verdad? Lo que en el plan del Padre ya se había dado, por así decirlo. Pero también yo miro que es una palabra que nos mete digamos, antes del Génesis, dice usted, ¿va? Nos traslada más allá, porque cuando dice que nosotros estamos sentados a la diestra del Señor, también nos está trasladando hacia el futuro, ¿verdad? O sea, es También, una sí. cosa bien interesante, maravillosa, porque uno dice, wow, Señor, cuántos siglos tenemos de ser creados, ¿verdad? Eso es lo que nos va a ayudar a llegar a pensar así.
Amén. ¿Cuánto tiempo tiene mi mente o mi memoria? Tal vez mi cuerpo no, pero mi mente, el espíritu ese de mi mente, ¿cuánto tiempo hace que fue criado? Y mi espíritu humano, ¿cuánto tiempo hace que fue criado? Pero como yo estoy ocupado en otras cosas, no me pongo a pensar, hermano, por eso tiene el Señor razón, siempre la va a tener, ¿verdad? Pero le pregunta a Job, dime cuándo yo deslicé con mi mano el firmamento, dime cuándo yo hice las estrellas, dímelo porque para ese tiempo tú ya eras o tú ya existías. Pero, pero, pero Job no era más viejo que Matusalén, no tenía más años que Matusalén, pero su memoria sí, Amén. su mente sí, no su cerebro. Su cerebro fue formado en el vientre de la mamá de Job, pero su mente es nuestra mente es más, más antigua, hermano, que el mar, que la luna, que el sol. Gracias, hermano Carlos. Fíjese que si yo digo que si nosotros nos traen a la memoria lo que fuimos antes, tal vez no soportaríamos esa información, hermano, porque, digamos, es muy fuerte. Digamos, dice la Biblia que fuimos escogidos en Cristo, ¿verdad? Amén, amén, Entonces estábamos en Él. ¿Cómo sería esa experiencia, ¿verdad? De estar en Cristo en ese tiempo, ¿va? Desde antes de la fundación del mundo. Entonces amén, tal vez no podríamos soportar con este cuerpo, no podríamos soportar esa información tan gloriosa, ¿verdad? Entonces nos mantenemos tal vez con lo poco que conocemos ahora, ¿verdad? Nos alegramos grandemente, pero no soportaríamos la emoción, pienso yo, del momento en que fuimos escogidos, por ejemplo, cuando el amén, padre dijo, quiero a Carlos López, quiero a los pastores de Pacto Eterno. O sea, no, esa emoción que se vivió en ese momento de ser escogidos, no lo podemos recordar porque tal vez no lo soportamos. amén, amén. Y tomemos nota, hermano, no estamos hablando de cuerpos, ¿verdad? Estamos hablando de la mente, Amén. porque nosotros no creemos en reencarnación, ¿ok? Para que no nos vayan a malentender, pero como que nuestra mente, hermano, sí es más antigua que el cuerpo. Miremos el reino, hermano, miremos Pastor Carlitos, que tocaste un punto de Cristo como el Cordero. Fíjate que Apocalipsis 5 menciona el Cordero que fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Entonces, ese sacrificado, Apocalipsis 5, se puso a llorar Juan, ¿verdad? Y te dijeron no llores porque el 6, 5, 6 dice, de los sacerdotes estaba en pie un cordero como inmolado, dice que tenía 7 cuernos, 7 ojos y todo eso, ¿verdad? Pero, o sea, en todo el capítulo 5 menciona del cordero inmolado antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora sí, miren, Apocalipsis nos ayuda mucho que el cuerpo de Jesús fue preparado, aunque fue manifestado en Belén de Judea, pero como dice Miqueas que sus salidas son desde tiempos eternos. Amén, 5:2 de Miqueas. Entonces, pero también miremos el 13:8 de Apocalipsis. También ahí habla de que desde la fundación del mundo. Primera Pedro 1, 18, 19, 19, 20, hermano Calito. Léalo antes que encontremos Apocalipsis 13:8. Ah, perfecto. Dice que fuimos ya comprados no con piedras y nada por el estilo, sino con la sangre de Cristo,
como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado, dice, desde antes de la fundación del mundo. Amén. Manifestado a los tiempos, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero ahora miremos el 13:8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vale. Imagínense. Ahora miremos Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era, que no es. Vale. Entonces tenemos que mirar, hermano, que lo que ahora es ya fue. Que había un plan, un llamamiento, una escogencia de parte de Dios para nosotros, y que nosotros hemos olvidado mucho. Miremos este reino en Mateo 25:34. Romanos 8, 29 y 30, que nos habla de esa escogencia. Va, sí, guárdeme la cita y leamos el 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. O sea que ahora podemos entender, hermano, ahora podemos entender o comenzar también a escudriñar qué es el reino de Dios, qué es el reino de los cielos, qué es el reino del Hijo y qué es el reino eterno. No es el mismo, son parcelas, Amén. son etapas. Amén. Pero este a donde vamos nosotros, hermano, dice que fue preparado desde antes o desde la fundación del mundo. Ahora sí, hermano Melgar. Dice que porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, desde antes, los que fueron escritos antes. Sí, sí. Hay un proceso, los conoció, los llamó. Amén, amén. Que nosotros estemos en un púlpito predicando, eso no comenzó porque nosotros quisimos. Eso comenzó porque Dios nos llamó desde la fundación del mundo. Amén. Por eso nosotros no podemos andar peleando ministerios, hermano. Nosotros no podemos andar peleando posiciones. Nosotros no podemos estar difamando a otro para poder crecer. Eso es bestial, eso es diabólico. Eso es satánico, que yo tenga que hablar mal de otro ser humano, pararme en la espalda de él o en los hombros de él, usarlo de escalera para yo crecer. Si Dios ya tiene lo que preparó para mí desde antes de la fundación del mundo, y ya preparó también para los demás lo que tiene para ellos desde antes de la fundación del mundo. Mire, y ahorita se presta lo de la vara de Aarón. ¿Por qué razón? Porque Coré era levita. Coré era levita, era siervo de Dios. Lo único que él tenía que estar afuera del tabernáculo, y Aarón tenía que estar adentro del tabernáculo. Sí, solamente es de reconocer las posiciones que Dios tiene para nosotros. Nosotros no tenemos necesidad de andarnos proclamando como apóstoles, como profetas. No, hermano. Nosotros sirvámosle al Señor, y en el camino se va a ir descubriendo qué es lo que somos.
Yo cuando comencé a servirle al Señor, comencé sirviendo como mujer. Y después pasé a ser tesorero y luego fui secretario y luego fui diácono y luego fui obrero. Y hermano, yo me sentía mal cuando me decían pastor, porque yo comencé a los 19 años a abrir iglesia. Pero no lo hice con eso, hermano. Lo mismo también, los recursos que nos van a rodear, hermano. Nosotros no tenemos que andar hablando mal. Yo no sé por qué se usan las redes, la televisión, la radio, hermano, para estar hablando mal de los demás. Calumnian al que tiene aviones. Sí, pero ellos no saben que esa persona trabajó bastante, hermano. Y cuando uno se organiza bien, cuando uno se administra bien, ¿ok? Va a ir mirando lo que Dios preparó para uno. Va a ir mirando uno, hermano. Y ¿sabe qué? Lo que pasa, hermano, cuando yo viví en Guatemala, la iglesia tuvo su auge en medio de las guerrillas, ¿ok? Chapines peleando contra chapines, salvadoreños peleando contra salvadoreños, peruanos peleando contra peruanos. Así, peleándose entre hermanos, porque uno iba progresando, el otro hermano, uno iba subiendo y los demás queriéndolo agarrar de los pies para que no subiera. Eso no puede pasar aquí entre nosotros, hermano. Fíjese que los que están criticando a los ministros, mire, si están caídos, si son ladrones, si son falsos, en el día del juicio van a tener que pagar lo malo que están haciendo. Pero eso, en vez de atraer a la gente al evangelio, las aleja, hermano. Eso es contraevangelizar. Nosotros no podemos estar usando los púlpitos para echarle que los milagros son falsos, hermano, nosotros ya sabemos que el Señor, que nosotros somos un milagro, hombre. Pero esas críticas, esos debates que hacen en las redes sociales, hermano, eso en vez de atraer a la gente, la aleja del evangelio. Eso no es evangelismo. Eso no le estamos haciendo bien al evangelio. Eso es exponer los trapos ajenos, hermano, los trapos sucios. Hay cosas escondidas, ¿ok? Por bienestar del evangelio. Amén. Eso es bien importante que miremos. Entonces, aquí ya miramos que hay muchas cosas invisibles. El reino al que pertenecemos, hermano, fue preparado desde la fundación del mundo. Es que pensamos que porque el Señor vino a traer la gracia, acabó con la ley. El Señor no vino. El Señor no vino a desbaratar la ley, vino a cumplirla y vino a ensancharla. No creamos que cuando terminó la ley, la iglesia se quedó sin ley. No, nosotros tenemos la ley de Cristo. Nosotros tenemos gobierno, hermano. La iglesia cristiana tiene gobierno, pertenece al reino de Dios. La iglesia tiene un rey, la iglesia tiene leyes. Son las leyes de Cristo, no las leyes de Moisés, no las leyes para Israel. Eso sirvió para gobernar a Israel. Las leyes de la gracia que vienen por la fe en Cristo Jesús es para gobernar a los salvos. Pero la iglesia tiene leyes, hermano, y tiene rey y tiene reino. Amén. 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 Y amén. Gloria a Dios. Pues agradecemos en el nombre del Señor a todos nuestros oyentes. Esperamos que esta palabra haya sido de bendición, que sea de edificación para sus almas. Los amamos en el amor del Señor. Puede invitar a sus familias
para que se unan a mirar las transmisiones por YouTube. Si usted quiere llamarme, llámeme al área 720-490-5760. Recuerde que tenemos congregaciones en Guatemala, tenemos congregaciones en México, en Guadalajara tenemos en El Salvador, tenemos en Honduras y tenemos aquí en Estados Unidos. Si nos sintonizan en Cuba, llámenos. Les vamos a dar el número de teléfono de los pastores en Cuba. Y si tiene familia en Pakistán también, gloria a Dios, llámenos. Tenemos, y aquí en Estados Unidos, tenemos en Carolina del Norte, en Chicago, en Indianápolis, en San Luis, Missouri, en Colorado, en Pueblo, Colorado y en Nuevo México. Dios les bendiga, un abrazo para todos, pasen feliz noche. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Gloria a tu nombre! Te alabo y bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.